Sean bienvenidos a su programa A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y bueno, hoy estaremos realizando un análisis muy interesante, Julio, sobre distintos temas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy buenas noches para ti, Sandy, y buenas noches para usted allá en casa. Estamos precisamente acá por TN23, completamente en vivo, para tocar estos temas de coyuntura nacional. Y el primer análisis, Sandy, ¿qué te parece ya reabrir las fronteras de nuestro país? Terrestres, marítimas, aéreas. Y precisamente con ese análisis vamos a iniciar esta noche porque el presidente de la República dio detalles sobre la reapertura de las fronteras. Muy probablemente a partir del 18 de septiembre, con protocolos de COVID que ya se están instalando en todos, y de hecho los hemos practicado. Eso nos va a reducir el tráfico por puntos ciegos que hemos tenido, en donde se nos ha colado muchísima gente, y ese son los repuntes de casos que tuvimos en el occidente del país. Vamos a tener a partir del 18 de septiembre, creería yo, una apertura de las fronteras a la vez que con el aeropuerto. Y es que ahí lo tiene usted precisamente, un tema por demás importante. Así que, Sandy, si te parece, vamos a hacer realmente el análisis de esto y empecemos con algunos criterios, inclusive de entidades internacionales, si te parece. Por supuesto, Julio, porque recordemos un poco entonces que derivado de la pandemia del COVID-19 se tomó la decisión, al igual que otros países, de cerrar fronteras. ¿Es correcto? Precisamente para evitar entonces que viajeros o también el flujo entonces de personas que se podrían registrar pudieran complicar aún más el tema de los contagios, pero también seríamos entonces en esta ocasión el segundo país centroamericano que abre sus fronteras. Recordemos que El Salvador ya lo hizo. Ya lo hizo, eso es correcto, Sandy. Y veamos esos criterios que te digo, inclusive de nivel internacional, y usted los va a tener aquí en pantalla. Ahí están, en este momento, gracias a nuestra producción. La Organización Mundial de la Salud, Sandy, ha afirmado que cuando un país ya existen brotes de la pandemia del COVID-19, pues ya no tiene ningún sentido el mantener cerradas sus fronteras. De todas maneras, la enfermedad ya está allí. Por ello, se espera que para el próximo 18 de septiembre todo tipo de frontera guatemalteca sea abierta, situación que aún podría variar si la pandemia, digamos, adquiere fuerza en estos días que quedan para esa fecha. De aquí al 18 de septiembre, recordemos algo, la situación en Guatemala puede variar. La COPRECOVID, solo por poner un dato que podría ser la variable, ha afirmado lo siguiente, que puede haber una nueva escalada de contagios y esto lo esperan para septiembre o para noviembre. Pero aquí la decisión hay que tomarla y yo creo que lo mejor es eso, lo que ya se hizo, planificarla, 18 de septiembre, cumplirla, porque de todas maneras es lo que se necesita, si de verdad queremos reactivar la economía. Efectivamente, y es que en ese punto vamos, porque obviamente el COVID-19 pues, ya llegó a nuestro país desde ya hace varios tiempo, los casos se siguen registrando y queda pues en un punto donde todos debemos tomar la responsabilidad para evitar precisamente contagiarnos, Julio. Pero aparte de ello, cuando estamos hablando del tema de recuperación económica, pensar una recuperación económica con fronteras cerradas, creo que también es un poco complicado. Esto es muy complicado, Sandy, porque lo que pasa al mantener las fronteras, sobre todo las terrestres, por ejemplo, hablemos de algunas de ellas cerradas, es el hecho de que el comercio no fluye normalmente. Si el comercio no fluye con la normalidad del caso, entonces se pierden empleos, que es lo que ya ha pasado no solo en Guatemala, ha pasado en el mundo. Pero esto a la vez crea una crisis económica y esta situación entonces crea una crisis social. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de las fronteras aéreas, los aeropuertos? Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto Internacional Mundo Maya. Son los dos puertos, en este caso aéreos, donde llega el flujo de turistas extranjeros a nuestro país. Y entonces la industria turística ha sufrido también durísimo durante este tema de la pandemia, a tal punto que muchas empresas, volvemos a lo mismo, ¿verdad?, han cerrado, han quebrado, los operadores turísticos no han tenido realmente un trabajo como tal, los hoteles, los restaurantes hasta ahora empezarán a reactivarse. Por ello, si estamos hablando de que la economía, el trabajo y la nueva normalidad se está reactivando, es imprescindible que también abramos el país. Definitivamente, Julio. Obviamente se van a tomar ciertos protocolos también de bioseguridad. De hecho, en el tema aéreo ya se realizó un recorrido de cómo está la situación en el Aeropuerto Internacional La Aurora, precisamente para verificar esos protocolos. Y pues en las fronteras terrestres, obviamente también se deben tomar las mismas. Creo que va a ser muy importante, Julio, para evitar entonces que se dé un repunte de casos considerable. Los países vecinos también tienen que ser obviamente responsables y mantener también su control, ¿no? Eso es correcto, pero ya que dices países vecinos, pongamos el caso de El Salvador, que tú ya lo has tocado, donde efectivamente ya tienen unas cuantas semanas de que aperturaron nuevamente su aeropuerto y las fronteras.
Y El Salvador ha mantenido esa tendencia a la baja y al control de lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Pero por qué? Porque tampoco es que eso signifique un relajamiento total de las medidas. Al contrario, es lo que tú decías. Esas medidas a las cuales ya nos hemos acostumbrado se implementan en el comercio, en la frontera, en los protocolos de ingreso, de revisión de documentos, por ejemplo, para los temas aéreos o fronterizos de vía terrestre. Lo que hay que controlar, y eso es lo que no se logró controlar durante este tiempo con la frontera con México, son los pasos ciegos. Y es que por ahí entraron muchísimos casos también de COVID-19. Exactamente. Y mira, también aquí es un poco complicado porque obviamente se incrementaron los pasos ciegos. Así es. Obviamente muchas personas buscaron la manera de, ya que estaban cerradas las fronteras, buscar otros puntos también para poder entonces hacer este traslado. ¿Por qué? Porque obviamente México no tomó las medidas necesarias. Es decir, México tenía en funcionamiento su aeropuerto, tenía en funcionamiento sus fronteras, y entonces también eso complicó un poco el control que pudieron tener las autoridades guatemaltecas. Sí, al final de cuentas, Sandy, cada país manejó el tema de la pandemia de una forma distinta, ¿no? Algunos privilegiaron la salud, el caso del Estado guatemalteco, otros como los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América privilegiaron el comercio y la vida de producción normal, el trabajo. Claro, pagando sus consecuencias definitivamente, pero sí, ahí hay un problema porque esa gran frontera, que es nuestra frontera más grande con el país del norte mexicano, ahí es donde realmente se perdió un poquito el control. Ahora, tenemos más datos para seguir aportando. Adelante, Julio. Gracias, Sandy, muy amable. Véalos, por favor, porque ahí en pantalla van a aparecer en este mismo instante. Ahí están, ya lo ve usted. Y es que lo que decíamos, ¿no? Países como México, que no cerraron sus fronteras, afrontaron un número elevado de contagios de COVID-19, Sandy, consecuentemente también un número elevado de muertes. Si Guatemala realmente quiere reactivar la economía, necesariamente debe permitir el ingreso de los vuelos, de los buques, de los turistas en general y de las fronteras terrestres que traen todo el comercio. Después de Brasil, solo escuchemos este dato. Perú es el país más afectado en Latinoamérica por la pandemia, pero a pesar de ello ya anunciaron la apertura de sus fronteras para el próximo 1 de octubre, lo cual quiere decir, sumado a todo lo que hemos tratado de analizar, sumado al ejemplo de lo que va a hacer Perú y sumado también a la misma recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no existe una justificación para ya no reabrirlas. Ya no podemos decir vamos a impedir el COVID. El COVID ya está en Guatemala. Lo que podemos hacer es contenerlo. Y está en Guatemala y en los países del mundo también, entonces no tiene al final caso mantener esto. Estoy completamente de acuerdo, Julio, pero también obviamente las medidas que se deben extremar, sin duda alguna, porque recordemos el riesgo, por supuesto, que también se puede tener en la terminal aérea, por ejemplo, el tema del aire acondicionado. Correcto. Sabemos que es una situación también de riesgo y que obviamente, seguramente también los protocolos que pueden activar las autoridades, pues pueden reducir entonces el riesgo si también las personas hacen caso a los mismos, porque en ocasiones ese punto es el que está fallando. Eso es verdad. Así que, si me permites, para concluir el tema, necesitamos de verdad que la economía guatemalteca empiece a fluir nuevamente, importaciones y exportaciones de las grandes empresas, de las grandes transnacionales, de los también grandes empresarios guatemaltecos. Pero usted que nos está viendo, que es micro, pequeño y mediano empresario, usted es realmente el motor de este país y necesita definitivamente las fronteras abiertas. Así que, Sandy, yo creo que esto será una realidad. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa en este momento, pero al regresar estaremos hablando acerca del presupuesto para el próximo año, que de hecho ya se hizo una propuesta ante el Congreso. Perfecto, me parece muy bien, y a ver qué es lo que pasa en el Congreso, donde siempre esto se vuelve un calvario. Efectivamente, Julio. Vamos a hacer una pausa. También les estaremos informando acerca de la situación de Nana, que se ha convertido ya en un huracán, se ha fortalecido. Alerta. Y de hecho ya hay ciertas complicaciones en algunos sectores del país. Por favor, no se pierda esa información. Hay inundaciones que se reportan en Ayutla, San Marcos. Los bomberos ya se están trasladando para poder ayudar a la población, y también los datos que se da de una aeronave cazadora de huracanes de la Fuerza Aérea indican que Nana entonces ya es un huracán y se espera que llegue a tierra a lo largo de la costa de Belice durante esta noche. Así lo da a conocer el Centro Nacional de Huracanes. Esa es la información que tenemos entonces. Por favor, atentos, regresamos. Terrible información, no cambie porque nosotros somos a la medida. Estamos entonces precisamente de vuelta en A la Medida, Sandy, televidentes. Son imágenes de lo que está pasando. La que era una tormenta tropical que se formó, Nana, se ha convertido literalmente en un huracán. Este lugar que estamos viendo, Sandy, ¿en dónde es aquí en nuestro país?
Así es, tenemos el puerto Santo Tomás, que estas imágenes nos han compartido de cómo está la situación. Recordemos que el 31 de agosto fue alertadas distintos países derivado de un sistema de baja presión que se acercaba. El 1 de septiembre ya entonces se da la alerta de este huracán y ahora precisamente Nana se convierte en una tormenta a pocas horas, Julio, de poder tocar territorio beliceño. Sandy, y es que esto es una situación terrible porque ya Belice inclusive el tema de sus aviones los había trasladado al aeropuerto Mundo Maya por el impacto. Estamos viendo este tema de las inundaciones que usted en pantalla está viendo que ya se está provocando acá. Cuando era una tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, los vientos iban a ser de 85 kilómetros por hora. Pero ahora, ya como un huracán, Sandy, estamos oscilando en vientos que pueden llegar a sobrepasar los 200 kilómetros por hora. Exactamente. Y es que se tiene previsto también que en las primeras horas de este jueves, es decir, en pocas horas, puede impactar el territorio beliceño. De hecho, también se trasladó una alerta para Guatemala, derivado entonces de esta cercanía y del impacto que podría tener también. Vemos que ya se han registrado lluvias fuertes con vientos también fuertes que se han registrado. Estas imágenes son de Ayutla, San Marcos, Julio, donde se han registrado ya inundaciones. De hecho, los bomberos están en alerta. Eso es lo que estamos viendo precisamente. Usted en pantalla tiene las imágenes de última hora, de último momento. Son literalmente inundaciones en Ayutla, San Marcos. Ahora imagínese usted lo que puede llegar a pasar en el resto del país. Son situaciones de fenómenos meteorológicos que no habían llegado anteriormente en esta forma de huracán a nuestro país. Recordemos que tenemos una gran barrera de montañas y de volcanes. Sin embargo, Nana ha logrado traspasar todo eso y al contrario, debilitarse, Sandy, ha adquirido la fuerza que estamos viendo en este momento en las imágenes. Así es, Julio. El último boletín que dio a conocer el Centro Nacional de Huracanes, precisamente sobre el monitoreo que se realiza sobre Nana, se indicaba entonces que este sistema estaba ubicado a 60 millas al sureste de la ciudad de Belice y a 80 millas al noreste de Monkey River Town en Belice. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora y se desplazaba en dirección oeste a 16 millas por hora. De hecho, el gobierno de Belice emitió un aviso de huracán para la costa desde la ciudad de Belice hacia el sur hasta la frontera con Guatemala. Se encontraba vigente también una vigilancia de huracán para la costa de Belice, desde el norte de la ciudad de Belice hasta la frontera con México. Y un aviso de tormenta tropical estaba también en efecto para Yucatán, México, desde el puerto de la Costa Maya hasta Chetumal. Mientras que se mantiene una vigilancia de tormenta tropical, se había emitido incluso para la costa norte de Honduras, desde Punta Patuca, de hacia el oeste hasta la frontera con Guatemala. Y bueno, ahora ya tenemos que la alerta máxima se tiene por parte de autoridades beliceñas. Guatemala también está en alerta por el huracán Nana, que hace unos momentos se ha fortalecido a huracán y precisamente ahora está la expectativa del impacto que pueda generar y que pueda tener en las costas de Belice. Curiosa y tremenda situación. Lo que les podemos recomendar, usted ya sabe lo de siempre, siempre esté atento, un radio, mochila de las 72 horas, alimentos, ropa, agua, medicina si lo necesita, porque las imágenes que vimos del puerto de Santo Tomás de Castilla, de Ayutla, San Marcos, donde todavía ni siquiera podemos decir que esté cerca este huracán Nana, estamos viendo los estragos, las inundaciones, lo que podemos esperar en las próximas horas podrían ser peor aún que esto, así que ojo y alerta a las recomendaciones. Y bueno, ahora regresamos con este segundo análisis. Vamos a retomar así el tema del presupuesto. De hecho, hoy las autoridades del Ejecutivo presentaron ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2021. A continuación le detallamos cómo quedó esta propuesta. El proyecto de presupuesto 2021 será de 99.700 millones de quetzales, mientras que el espacio de reactivación económica es de 4.560.8 millones. Estamos hablando de un presupuesto que ronda alrededor de los 99.700 millones de quetzales, de los cuales 4.560 millones vienen a ser el capítulo de reactivación económica y social, y en el PAI que está del lado derecho, pues vemos también nosotros cómo se distribuye el servicio de deuda, la inversión y el funcionamiento. Para financiar este proyecto de presupuesto se contempla una meta fiscal 2021 de 61.426.1 millones,
un endeudamiento de 32.647.7 millones, entre otros espacios. Los requerimientos presupuestarios para cada dependencia son: para la Presidencia de la República, 225 millones de quetzales; para Relaciones Exteriores, 601.5 millones. Mientras tanto, Gobernación requiere 5.908.8 millones. Para el área de defensa, 2.630 millones. Mientras tanto, la cartera del Tesoro requiere 375.6 millones. Para el área educativa se requieren 18.682.1 millones. Mientras tanto, el área de salud requiere en 2021 9.894.4 millones de quetzales. El Ministerio de Trabajo requiere 745.6 millones. Para el Ministerio de Economía, 438.7 millones. Para el área agrícola, 1.787.8 millones. En el caso de la cartera de comunicaciones, se requieren 10.242.2 millones. Asimismo, la cartera energética está solicitando 95.2 millones de quetzales. Para el área cultural y de deportes, 552 millones de quetzales. En el área ambiental se requieren 184.6 millones. Para el Ministerio de Desarrollo Social, 1.837 millones de quetzales. Asimismo, las secretarías requieren 1.297.1 millones de quetzales. En la reactivación económica se destacan proyectos de salud, educación y comunicaciones. Esto es un resumen de cómo está el capítulo de reactivación económica. Vemos al Ministerio de Educación, en donde va a ser una inversión en tecnología para los estudiantes a través de compra de computadoras y iPads para la parte de la educación virtual, un programa fuerte en remozamiento de escuelas, que esto cabalmente va a generar pues mano de obra a través de las organizaciones de padres de familia. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, que es el más fuerte, tiene 2.882 millones, que básicamente consisten en la parte de la litoral del sur, ampliación 4 carriles, el anillo CA50, construcción muelle Puerto El Arenal, la ruta express metropolitana y el puente Belice 2. Aquí vemos también nosotros en el tema de reactivación económica, pues un poquito de más detalle, que vemos en la litoral del sur, pues son los diferentes tramos que se van a hacer. Y también todo esto tiene que ir acompañado de las normas de transparencia adecuadas, porque no solo es dar el dinero y dar el recurso. Bueno, es oficial, ¿no? Ya el Ejecutivo lo ha elaborado, lo ha presentado como una petición formal al Congreso de la República. Lo que va a pasar es lo que no sabemos aún, Sandy, porque esto siempre se vuelve un enigma en Guatemala. Definitivamente. Sabemos entonces que el año pasado no se aprobó el presupuesto, este año funcionó el mismo del año pasado. Correcto. Y pues siempre es muy complicado, Julio, el tema de la evaluación del presupuesto para la aprobación, porque bueno, la verdad es de que a pesar de que se buscan esos acercamientos y todo, al final creo que no se logra, o en los últimos años pues no se ha logrado llegar a ese acuerdo, ese consenso para poder aprobarlo. Este año sin duda que se debe aprobar, aunque sea con rebaja, como sea, pero sin duda no el mismo, porque exactamente, ¿qué tan conveniente es mantener un presupuesto igual cada año, Julio? Bueno, pues nada conveniente, y entonces analicémoslo y veamos datos, porque esto es importante. Por favor, ahí en pantalla usted los tiene, y es que sabe precisamente lo que estamos diciendo en este instante. Guatemala, año con año, en la aprobación final del presupuesto de Estado, es una situación que se vuelve tortuosa en el Congreso de la República, donde generalmente pasa lo que decía Sandy Monroy, no se aprueba. ¿Esto qué es lo que obliga? Bueno, obliga a que se utilice el siguiente año el presupuesto que ya es vigente y está existente, es decir, el que fue aprobado el año anterior, limitando al Estado definitivamente en su capacidad de acción. Para ello el gobierno necesita llegar a consensos, pero también necesita una discusión técnica, tal y como lo estaba haciendo el ministro de Finanzas Públicas, que logre justificar la utilización de estos recursos ante las distintas bancadas del Congreso y ante la sociedad guatemalteca, definitivamente. El gobierno lo que está proponiendo, por ejemplo, Sandy, es un presupuesto de 99.700 millones, incluyendo 4.500 millones destinados a la reactivación económica. ¿Le puede parecer a usted escandaloso? No, a ver. Hagamos bien este análisis. Definitivamente en los últimos tiempos y bueno, en la historia de Guatemala es el presupuesto más alto que se ha pedido. ¿Qué tan diferente es este presupuesto al vigente actualmente? Son 4.500 millones de quetzales más.
tampoco es tanto si consideramos lo que Panamá, lo que Costa Rica invierten en sus presupuestos, o tampoco es tanto si consideramos lo que invierte Honduras y El Salvador en sus presupuestos, que son menores, pero tienen la mitad o la tercera parte de la población y del territorio guatemalteco. Entonces, allí vemos que después demandamos salud, educación, seguridad, justicia y un montón de servicios, pero que no están garantizados por la falta de financiación. Exactamente, Julio. Sin duda alguna debe haber un incremento en el presupuesto, porque aparte de ello recordemos de que está un plan de reactivación. De hecho, en uno de los capítulos está incluida la reactivación económica nacional y que para eso también se necesitan recursos. Entonces, inyectarle precisamente esa economía para buscar apoyo y para darle ese apoyo precisamente a los distintos sectores que se han visto afectados por la pandemia. Es decir, ahora tenemos esa justificación, ese antecedente de la pandemia que se ha registrado y que obviamente por eso también los diputados, su análisis deben orientarlo a eso, a que ya son situaciones diferentes, por ejemplo, las que ocurrieron el año pasado, por las cuales a lo mejor pues no aprobaron el presupuesto, pero sin duda este año sí se debe dar una aprobación. Será una prueba definitivamente para esta 9ª legislatura, a ver qué tal resuelve este tema. Ahora, una cosa es cierta, es decir, ningún país del mundo se esperaba una pandemia con las consecuencias como lo que pasó durante este año con el COVID-19. El impacto en la economía ha sido altamente duro, difícil, negativo para el caso guatemalteco. Lo que necesitamos también saber es el tema del fortalecimiento de rubros importantes como educación, como salud, ¿verdad?, para ser preventivos en este caso, y como los temas de seguridad que son bien, pero bien complejos en nuestro país. Más datos, Sandy, por favor. Adelante, Julio, porque precisamente vamos a anotar y vamos a darle a conocer a usted cuáles son esos ministerios entonces que tienen un mayor número de inversión o mayor presupuesto en este caso para el próximo año. Eso es importante saberlo. Véalo, por favor, usted y analice junto a nosotros a ver qué le parece esta propuesta hecha por el Ejecutivo. Los ministerios con mayor rubro diseñado en el proyecto de presupuesto son los de Educación, Comunicaciones, Salud y también el de Defensa. Sin embargo, se está hablando de una reactivación económica que se pudiera esperar que ministerios como el de Economía, el de Trabajo y el Desarrollo Social, pues también fuesen beneficiados con una cantidad fuerte de fondos. Ahí están viendo ustedes en pantalla los rubros de reactivación económica que tú mencionabas, Sandy: educación, salud, agricultura, economía, comunicaciones, desarrollo y obligaciones propias del Estado con relación al INDE y con relación al tema de vivienda. Entonces, como ya lo dijimos hace pocos días, Costa Rica y Panamá manejan mayores presupuestos. Guatemala tiene realmente que equipararse no solo en monto, porque no es solo equipararse por equipararse, en calidad, pero sobre todo en la calidad de la inversión que va a ser de este dinero de los guatemaltecos. Así que estos 4.500 millones adicionales al presupuesto del presente año, pues están aquí, usted los ve en este cuadro de sinapsis. Habrá que esperar si se cree prudente, oportuno y conveniente, y supongamos que se apruebe, La situación es cómo hacer para garantizar la recaudación fiscal necesaria para cubrir este presupuesto. Y este es el punto importante, Julio, porque obviamente para financiar ese presupuesto, ese es un punto primordial también para el análisis. Inicia entonces el proceso en el Congreso con la entrega de este proyecto de presupuesto para el próximo año. Ahora queda en manos de los diferentes diputados, en este caso de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, quienes deberán iniciar con el análisis. 2 meses que van a ser intensos en esta discusión. Recordemos que el plazo constitucional para la aprobación del presupuesto vence dentro de casi 2 meses, que será el 30 de noviembre de este año. Ahora, ¿qué es lo que vaya a pasar de aquí hasta esta fecha? Es lo que no sabemos, así que veremos esa capacidad de convencimiento, capacidad de negociación, pero por sobre todo después, si se aprueba, y apruébese lo que se apruebe, tendremos que ver la capacidad operativa de inversión, de logística financiera, de transparencia, también de manejo de los fondos y de los recursos que al final de cuentas terminan siendo de todos los guatemaltecos. Efectivamente, así que se deberá de esta forma pasar a dictamen esta propuesta de presupuesto para la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que deberá dar a conocer un dictamen favorable o no, y de esta forma entonces conocerse en el Pleno para luego aprobar. ¿Se aprobará este presupuesto? ¿Tendrá modificaciones? Seguramente sí.
Sí, seguramente sí. Hay muchas personas que se escandalizan al escuchar esta cifra, ¿no? Porque parece muy alto, 99.700 millones. Y no estamos diciendo que sea baja. Lo que estamos diciendo y tratando de analizar es que si otros países que han desarrollado una economía muy fuerte, Panamá, el hub de las Américas, un sitio de conexión entre lo que es el norte y el sur de este continente americano, y Costa Rica, que ha logrado un desarrollo importante, lo han hecho y están invirtiendo a 50% más o casi el doble de este presupuesto en el caso panameño, entonces lo tiene que repensar Guatemala por una situación. Guatemala, el país más importante de la región centroamericana, la economía más fuerte de esta región, pero que se ve seriamente afectada en ese tema económico precisamente por la competencia, en este caso positiva, que realizan tanto Panamá como Costa Rica como Estado. Bueno, concluimos entonces el análisis. Seguramente vamos a seguir hablando porque el tema apenas inicia, pero vamos a hacer una pausa. Al regresar hablaremos, Julio, acerca de una solicitud que el gobierno de Guatemala va a realizar precisamente ante la ONU. En beneficio de un país amigo, así que si usted quiere saber de quién, pues no se vaya, ya vamos a volver, regresaremos y usted lo escuchará. Mientras tanto, solo recuerde algo, que nosotros aquí a esta hora somos a la medida. Y nos pasamos a las esferas de la diplomacia y del derecho internacional público, porque precisamente como usted lo vio en el título, Guatemala va a mandar una nota oficial, diplomática por supuesto, a través de la Cancillería para que se admita a China, Taiwán, dentro del seno de la Organización de Naciones Unidas. Veamos unos datos y luego con Sandy Monroy haremos el análisis y usted nos va a ayudar definitivamente en casa. Véalos, ahí los tiene, qué excelente nuestra producción siempre. Un dato curioso y poco conocido sobre China, Taiwán, Sandy, es que durante un tiempo, ojo con esto, este país fue reconocido como tal, es decir, como un país independiente y fue también miembro ya de las Naciones Unidas. Ahora, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, derivado de la oposición política dentro del seno de Naciones Unidas misma, planteada obviamente por China continental, en una votación abierta donde se vuelve a tocar el tema de China-Taiwán como miembro de Naciones Unidas, China continental logró el apoyo de países latinoamericanos y africanos para quitarle ese estatus de miembro a China-Taiwán. Históricamente, nosotros sabemos que la relación bilateral y diplomática, Guatemala la ha mantenido con la República Popular de China-Taiwán y en esta ocasión esto va a ser reiterado. El presidente Alejandro Yamatei ofreció su respaldo, comprometiéndose a enviar esta carta oficial diplomática a la Organización de Naciones Unidas solicitando la admisión de Taiwán. Ahora, yo me pregunto una cuestión. Obviamente, Sandy, los taiwaneses son buenos aliados, han sido buenos amigos, son muchos millones en ese país. Pero hombre, es que le estamos cerrando las puertas a la economía más grande de este momento en el mundo, que es la China continental. Efectivamente, Julio, pero mira, para pasar entonces con este análisis, yo quiero saber cuál es el proceso que se debe seguir para de esta forma que la ONU pueda someter, porque me imagino que somete también a votación la decisión de incorporarlos nuevamente o no. Sí, y es una situación difícil, te lo digo desde ya, no solo en lo que respecta al derecho internacional público, sino que en lo diplomático. En cuanto al derecho internacional público, es un derecho precisamente de que países miembros de Naciones Unidas hagan el requerimiento formal que este tema se trate en Asamblea General de la ONU. Yo creo que eso se va a lograr una vez más. Lo que se ve difícil en este instante es que se logre el apoyo, porque a China, a la República de China-Taiwán la están apoyando únicamente países latinoamericanos y algunos pocos países de Oceanía, mientras que el resto está con el apoyo directamente hacia la China continental y las potencias comerciales mundiales y políticas, me refiero a Estados Unidos, me refiero a la Unión Europea, el G20 y todos ellos, están en una posición ambigua, manteniendo relaciones bilaterales con uno y con otro. Entonces, parece difícil el camino. Una vez se logre esto, recordemos, Sandy, que esto se plantea y es simplemente una situación verbal, porque el derecho internacional público, el jus gentium, lo que requiere es únicamente la manifestación de los representantes. Por supuesto, todo quedará en un acta formal, pero el camino realmente para China-Taiwán de volverse a incorporar a la ONU se ve difícil. El valladar principal es grande, es la República de China continental.
Imagínate, y por eso también explica un poco de por qué han pasado ya varios años y este tema pues obviamente no logra solucionarse, no se logra entonces establecer si va a pertenecer o no. Es un tema que se ha dejado precisamente por un lado, probablemente porque muchos países pues están en esa postura de no estar ni con uno ni con el otro, porque obviamente las dos potencias son importantes y pues aunque China continental tenga en este momento como el mayor impacto económico y comercial, pues también China-Taiwán tiene su parte, entonces no puedes pelearte. Y sobre todo que somos naturalmente naciones amigas. Veamos otros datos, si te parece, Sandy, por favor, en casa usted acompáñenos y analicemos lo siguiente. Y es que, imagínese usted, la influencia político y económica y también la influencia diplomática de la China continental es al día de hoy tan fuerte que la incorporación de la República Popular de China-Taiwán a la ONU se ve complicada. No imposible, pero al menos sí bastante cuesta arriba. En el tema de las relaciones internacionales, Estados Unidos y Unión Europea reconocen oficialmente, escuche usted, solamente a China continental. Ahora, en la práctica, y eso es la cuestión ambigua, Sandy, tanto Estados Unidos como la Unión Europea mantienen relaciones diplomáticas, pero también comerciales con ambas naciones. Ahí es donde no hay un posicionamiento real. Actualmente hay solo 14 estados, solo 14 países que son casi todos latinoamericanos y uno de Oceanía, junto al Vaticano, que al final de cuentas termina siendo un estado que tiene voto, reconociendo a China-Taiwán como un país independiente. Pero en un concierto de naciones, y con esto termino ya, como el seno de Naciones Unidas, donde hay casi 200 países, 14 países que te reconozcan aún es muy poco. Definitivamente. Una lucha muy fuerte que tiene también China-Taiwán para ese reconocimiento e integración en la ONU y bueno, vamos a ver qué pasa finalmente, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Julio, en este momento, ¿te parece? Hay otras noticias que tenemos que darle a conocer, pero después del corte. Así es, entonces regresamos con esa parte informativa tan importante de A la Medida y usted no cambie, porque nosotros somos A la Medida. Continuamos con la información. ¿Sabe usted que tras 5 meses de construcción, autoridades de gobierno inauguraron el día de hoy el hospital temporal por el tema del COVID en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla? Vea, por favor, la información. El mandatario afirmó que este hospital tiene el mejor equipo para tratar todo tipo de padecimientos. El recinto cuenta con un intensivo para adultos y niños, cada uno con su respirador de primer nivel. También resaltó que tiene el mejor sistema de aire acondicionado que hay en todo el país, ya que filtra el aire y protege para evitar rebrotes del virus. Asimismo, cuenta con farmacia y capilla para oraciones y velatorio de pacientes, siempre cumpliendo los protocolos de sanidad. Ningún hospital, ningún hotel, nadie tiene el equipo que nosotros tenemos en salud pública hoy en día. Santa Lucía tiene un equipo de primer nivel, tiene filtro CEPA, pero además de eso tiene un sistema UV de ultravioleta que filtra el aire y que es como que tuviéramos una mascarilla N95 allá adentro para evitar que haya replicaciones en los virus. Hoy este hospital representa no el final, como dice el director del centro de gobierno, de una etapa, no, es a duras penas el arranque, porque ahora el reto y el gran reto que tenemos es romper con la burocracia que nos ahoga todos los días y el año entrante, señora ministra, con los fondos que tenemos, construir 7 hospitales en Guatemala. Si este año hicimos 5, el año entrante tenemos que hacer 7, porque es el momento de apostar a la salud pública. El presidente también mencionó que se trabajará para incluir la papeleta electrónica y así poder llevar el historial clínico de cada paciente. Con el fin de fortalecer la nutrición en Santa Lucía, Cotzumalguapa, hoy también se inauguró el comedor social. El presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Desarrollo Social Raúl Romero inauguraron el comedor social de Santa Lucía, Cotzumalguapa, el primero de 6 que serán habilitados en las próximas 2 semanas. La finalidad es enfocarse en las personas que atraviesan desnutrición, enfermedades crónicas o se encuentran en situación de calle. Sí, el día de hoy estamos acompañando al señor presidente de la República
a la inauguración de un nuevo comedor social que es ahora en el departamento y en el municipio, en el departamento de Escuintla y en el municipio de Santa Lucía de Cochumalguapa. Esta es parte de las nuevas comedores que se estarán inaugurando en diferentes departamentos del país. El día de ayer hicimos reaperturas en municipios y departamentos donde ya existían comedores, pero se habían cerrado temporalmente, precisamente guardando las medidas sanitarias de COVID-19. Ahora se han establecido nuevos protocolos que garantizan precisamente mantener esas medidas sanitarias, pero poder dotar a la población de una comida servida que garantiza las calidades nutricionales y calóricas para que esto contribuya a la lucha de la desnutrición. Esto dentro del marco del combate a la lucha de desnutrición que el presidente Yamatei ha establecido como una de sus prioridades en los pilares de gobierno que él ha definido. Así que estamos muy complacidos porque hoy no solamente estamos aperturando un nuevo comedor social, sino que también estaremos dándole alimentación al hospital que se inaugurará el día de hoy en Santa Lucía, Cochumalguapa. El comedor social de Santa Lucía, Cochumalguapa, servirá 260 desayunos y 360 almuerzos de lunes a viernes. Además, proveerá la comida del hospital temporal, ubicado en el kilómetro 92 de la Ruta al Pacífico. Por el momento nos despedimos, Sandy televidentes, pero creo que este también es un momento oportuno para recordarle a usted que tiene que estar pendiente de TN23 con todo aquello que está pasando con el ahora ya huracán Nana, prácticamente en territorio guatemalteco. Así es, Julio, estaremos transmitiendo toda la información, esté pendiente desde temprano a las noticias por TN23 y por supuesto, cuídese, siempre reporte cualquier irregularidad a las autoridades locales para que de esta forma le puedan ayudar. Así es, entonces alerta y con cuidado. Nosotros nos vamos, pero regresamos. Chao. Feliz noche.